Buenas noches, amados hermanos que se conectan a esta transmisión de la Iglesia Cristiana Cuadrangular del Envigado. Es un privilegio que podamos estar a través de estos medios para orar, para estudiar la palabra de Dios. ¿Qué tal si mientras que se conectan algunos otros hermanos, cierras tus ojos y vamos orando para poner este espacio de devocional? Pongamos en manos de Dios este tiempo, dándole gracias también por lo que ha sucedido. Cierra tus ojos conmigo y dile: gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias, Señor, por este día de vida que nos has guardado, que nos has ayudado, que nos has sostenido. Gracias, Dios, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Nos has dado provisión, sustento, salud, vida. Has guardado a nuestros familiares, Señor, y nos has permitido estar aquí. Gracias por las fuentes de ingresos, Señor, por las cuales tenemos provisión para nuestras casas. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que hables a nuestro corazón y que podamos ser edificados en ti, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a estudiar uno de los pasajes, creo que son fundamentales para esta época, este tiempo que nosotros vivimos. Dice Primera de Pedro 1:19. Segunda Epístola Universal de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1:19. Y dice la palabra del Señor: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, en la antigua Grecia había una carrera muy particular de relevos. Se hacían equipos de competencia y ellos llevaban en su mano una antorcha y iban pasando de uno a otro corredor y ganaba en esta competencia, ganaba no el equipo que fuera más rápido, sino el equipo que llegara primero con su antorcha encendida. Esto ya como que a nosotros como creyentes como que nos va diciendo algo, ¿cierto? Nos pone a reflexionar. No se trata del que más corra, no se trata del que más haga, sino del que Dios tenga misericordia, pero también el que mantenga encendida su antorcha. En esencia, este pasaje de Pedro 1:19 nos está hablando acerca de la Biblia como antorcha, como la antorcha principal. Dice, estamos en un mundo oscuro, en un lugar oscuro, pero en medio de ese lugar oscuro en el que nos encontramos, que se llama mundo, que se llama vida, hay una antorcha, hay una luz, hay una esperanza que se llama la palabra de Dios. Entonces, el escenario en que está hablando el apóstol Pedro inicia diciendo, tenemos también. El que caminó con Jesús, el que vio a Jesús con sus propios ojos, el que escuchó con sus oídos los sermones, las enseñanzas de Jesús, el que pudo sentir al Maestro, está diciendo, la palabra de Dios que ustedes tienen, la palabra de Dios, esta física, es equiparable a haber caminado con Jesús. Porque aquí está escrito todo lo que Él hizo. Está escrito el Evangelio, está escrito los profetas, la ley, está escrito los mandamientos. Desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos completo la palabra de Dios. La esencia misma de Cristo está en nuestras manos. Tenemos una oportunidad grandísima que no tuvieron los apóstoles, que no tuvieron los antiguos. Entonces el apóstol Pedro dice, es equiparable tener la palabra de Dios con haber caminado con Jesús. Y dice ese mismo versículo 19, estamos en 2 de Pedro 1:19, y dice, a la cual hacéis bien, o sea, esa palabra, hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Mira, la palabra de Dios
es más actual, decía Billy Graham, uno de los evangelistas del siglo XX más conocidos, decía, la palabra de Dios es más actual que el periódico de mañana. La palabra de Dios nos habla de acontecimientos y de situaciones que aún no han acontecido, que aún ni siquiera los expertos en economía, en ciencia, conocen. La palabra de Dios nos habla del desenlace de la historia de la humanidad. Entonces tenemos en nuestras manos un tesoro grandísimo. Pero dice, debemos estar atentos, más atentos que los noticieros, más atentos que lo que dice el mundo, más atentos de lo que tus pensamientos pueden estar, porque esta palabra de Dios es la verdad. Esta palabra de Dios es la verdad universal. En esta palabra de Dios no vamos a encontrar torceduras, no vamos a encontrar pareceres humanos, sino que vamos a encontrar una profecía, como decía el versículo 20, no es de interpretación privada, sino de revelación divina. Entonces, esta palabra está alumbrando. Mira, imagínate que tú y yo estamos en una cueva muy oscura donde no se ve absolutamente nada, pero a lo lejos, allá en el horizonte, ves una luz, y esa luz es una antorcha, un fuego encendido, y que está allí, llameante, que está vivo. Cuando tú y yo nos acercamos, empezamos a ver mucho más claramente lo que hay a nuestro alrededor. Empezamos a observar mucho más claramente cómo somos nosotros. Obviamente se ve también nuestro pecado. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, ella descubre nuestro pecado. Ella nos dice cuál es la manera en la que debemos vivir, cuáles son las cosas que debemos cambiar, cuáles son las cosas que debemos dejar. Pero cuando más nos acercamos a la palabra de Dios, este fuego de la palabra empieza a consumirnos, empieza a apasionarnos, empieza a llenarnos, a tal punto de que nosotros nos convertimos en pequeñas antorchas, en pequeñas luces. ¿Y dónde dice eso? Mira lo que dice Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Dice, haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, escucha bien, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos a la palabra de vida, o sea, a la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Mira, nos habla otra vez de una carrera como hablamos al principio, ni he trabajado en vano, decía el apóstol Pablo. Entonces mira que acá hay algo muy especial, y es que cuando nos sujetamos a la palabra de Dios, esta empieza a encendernos a nosotros mismos, y nosotros vamos a ser también luz para otros. Quisiera hablarte de 3 aspectos que te dicen que estás atento a la palabra de Dios, que estás atento a esa antorcha que está alumbrando el lugar oscuro. La primera característica nos la dice Filipenses, en capítulo 2, versículo 15, y dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. La primera característica es una persona que vive en santidad, una persona que vive en obediencia. Si tú estás atento a la palabra de Dios, tus pensamientos, tus palabras, tus decisiones, tus intenciones deben cambiar, están cambiando porque tú estás atento a eso, no estás atento a otras cosas. Mi abuelo decía, Alejandro, la concentración es estar atento a una sola cosa. Él me repetía eso desde que yo era niño y siempre se me quedó grabado. Y es muy cierto, pero llévalo esto al plano espiritual. Si tú estás concentrado en la palabra de Dios, nada roba tu atención. No quiere decir que no trabajas, no quiere decir que no estás pendiente y cuidas de tu familia, ni haces las otras cosas, pero esta es tu prioridad, tu estilo de vida, tu manera de vivir. Vamos ahí, vamos bien. Entonces, el primer aspecto de que las personas que están atentos a la palabra de Dios se refleja en santidad y en obediencia. Segundo, dice Mateo 5:14. Mira lo que dice Mateo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo, hablando Jesús a los apóstoles. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Otra vez nos está hablando de una llama, de una antorcha. Y alumbra a todos, a los que están en casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que mira que si nosotros somos esas personas que están atentas a la palabra, si nosotros somos esos luminares que Dios ha puesto, esas obras empiezan a manifestarse en nosotros, las buenas obras de Dios, el comportamiento. Entonces ahí es cuando la gente dice, oye, tú tienes algo como diferente, tú como que te ves diferente, ¿tú qué haces? ¿Tú quién eres? Yo soy un hijo de Dios. Es por gracia, es por misericordia, pero somos hijos del Altísimo, somos rescatados por la sangre de Cristo, somos lavados por Él, somos hechos nuevas criaturas. Eso es lo que nos hace diferentes, eso es lo que la gente ve, nuestro comportamiento, nuestro carácter, nuestras decisiones son cambiadas. Y lo tercero, dice Juan, en el Evangelio de Juan 1:68, y está el apóstol Juan refiriéndose acerca de Juan el Bautista, quien precedía la vida de Jesús aquí en esta tierra. Y dice, capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 8. Dice, no era él la luz, Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz, o sea, dar testimonio de Jesús. Aquella luz verdadera, ese es Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Sí? Entonces, el versículo 8 dice, no era la luz, no es la esencia, no es la antorcha, Juan el Bautista. Tú y yo no somos la esencia de la luz, no brillamos con luz propia, brillamos con la luz de Cristo, brillamos con la luz que recibimos de la palabra de Dios. Y dice, no era la luz, pero daba testimonio de la luz. El tercer aspecto de una persona que está atenta a la palabra de Dios es que da testimonio de Jesús, da testimonio de estas palabras. Sus dichos cambian, sus conversaciones cambian, sus frases cambian. No son las frases típicas del mundo, las frases típicas plagadas de doble sentido. No, son frases de los pensamientos de Dios, de los proverbios de Dios. Dice, cuán hermoso es estar en tu presencia. Qué bueno es caminar en tu casa. Juzga las cosas por la palabra de Dios. Entonces, eso es una persona que da testimonio de Él. Resultado de estar atentos a esa antorcha que es la palabra. Y quisiera añadirte un plus ahí, un cuarto punto. Las 10 vírgenes. ¿Recuerdas lo que pasó con las 10 vírgenes? Las 10 vírgenes, habían 5 prudentes, 5 insensatas, pero dice que cuando llegó la medianoche, porque se estaba demorando el esposo en venir, se durmieron, todas se durmieron y cabecearon, dice la palabra de Dios. Lo puedes leer en Mateo capítulo 25. Cabecearon, pero la diferencia era que 5 estaban con el aceite en sus lámparas. Las otras 5 las tenían vacías. Quizás dijeron, bueno, yo creo que después puedo estar bien, después me puedo organizar con Dios, después me puedo arrepentir, después puedo organizar las cosas. Las vírgenes tenían el conocimiento suficiente para saber que debían estar preparadas porque en cualquier momento venía el esposo. Tú y yo sabemos que en cualquier momento viene Jesús. Ya todo está cumplido, ya todas las señales se están viendo, todo lo que vemos a nuestro alrededor es el preámbulo de que Cristo viene en cualquier momento, en cualquier instante. Algunos dicen se está demorando, algunos dicen, pero nosotros no tenemos excusa para estar preparados. Ese aceite puede ser representación del Espíritu Santo, puede ser representación de una vida íntegra, pero allí en esencia las 10 vírgenes o las 5 prudentes estaban hablando que estaban vigilantes, que estaban preparadas para recibir a Jesucristo. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para recibir a Jesús? Este es el cuarto aspecto, porque la persona que lee la palabra de Dios, que lee como su noticiero, como su magazine, dice, Cristo viene pronto, tengo que estar preparado. Cristo viene pronto. Entonces, 4 aspectos de las personas que están atentas a esa antorcha y que empiezan a encenderse de pasión, de amor, de compromiso con Dios. 4 aspectos. Lo primero, son personas que viven en santidad, en obediencia. Segundo, sus obras se manifiestan a los hombres. Y tercero, dan testimonio a la luz. Y un cuarto, un plus, están vigilantes y preparadas para la venida de Jesús. Vamos a
a orar por las peticiones. Si tienes alguna petición, ponla ahí en tu mente y vamos a orar por esa petición. Padre, gracias te damos en esta noche porque nos has guardado, nos has librado, nos has ayudado. Gracias te damos porque has estado con nosotros todos los días de nuestra vida. Como dice tu palabra, hasta el fin del mundo, Señor. Tu palabra es vida y es verdad, Señor. Tu palabra nos cambia, tu palabra nos transforma a diario. Te pedimos, Señor, que esta palabra quede guardada en nuestro corazón, Señor, y podamos ponerla por obra. Y te pedimos en esta noche por las peticiones que están presentando aquí mis hermanos, mis hermanas, por las peticiones de nuestra iglesia, por sanidad, por salud, por libertad, Señor, por salvación para aquellos familiares que están apartados de ti. Te pedimos, Padre, que seas tú trayendo misericordia y gracia, que los alcances, Señor, para que ellos te conozcan y que puedan compartir con nosotros el adorarte y el exaltarte y ser de la familia tuya, Señor, de la familia de Dios, visitar nuestra congregación. Te pedimos, Señor, por los que están sin empleo, por los que están con dificultades económicas, para que tú les proveas, les sustentes, los que están esperando una respuesta, Señor, de un empleo, para que tú obres conforme a tu voluntad y a tu gracia. Te pedimos por las familias para que se mantengan unidas en medio de estos momentos de crisis, de dificultad, Señor, para que tú seas glorificado y que cada hogar, cada casa sea un centro de adoración para ti, Señor. Te pedimos por nuestra casa, por nuestra congregación, por nuestra iglesia local, por nuestros pastores, líderes, Señor, para que sean bendecidos y que podamos reunirnos, Señor, los días domingo también, Señor, de manera presencial. A ti te damos la gloria, la honra y el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, Dios les continúe bendiciendo. Sigan conectados. Recuerden los devocionales a las 7 de la mañana y a las 8 de la noche, excepto los días miércoles que tenemos culto de ministración. Y el próximo domingo tendremos a las 8 de la mañana, Dios mediante, nuestra reunión presencial y a las 11 de la mañana. Esos dos horarios, el domingo 8 y 11 de la mañana. Los esperamos. Que Dios les bendiga.